Hola, buenas noches, bienvenido al segundo capítulo de En la Ruta. Mi nombre es Alexander Yo soy Ariana. y bueno, estamos súper contentos porque vamos a hablarles de algo que resulta ser súper interesante. Como saben, el COVID ha generado una situación de crisis desde el punto de vista sanitario y también en lo que a lo financiero respecta. Esta crisis ha generado a su vez que muchas personas se vean profundamente perjudicadas por el hecho de que sus ingresos han disminuido de manera grave o de hecho muchas personas se han quedado sin ingresos. Nosotros le queremos contar por qué esta pandemia no nos ha afectado financieramente. Existen tres razones fundamentales que han hecho que a nosotros en este espacio de tiempo, lejos de perjudicarnos, la crisis financiera nos ha ayudado. ¿Okay? Es importante mencionar que esto no es algo que decidimos hacer hoy por la tarde y de una vez dio frutos. O sea, es un estilo de vida que llevamos desde hace ya, bueno, la parte administrativa desde hace mucho más tiempo. Mucho tiempo. Nosotros tenemos 8 años juntos. Exacto. Y de esos 8 años, a ver, viviendo unos... 8 años la parte administrativa. Bueno, verdad. Pero en resumen son tres los factores. Uno, la administración financiera. Dos, el trabajo en línea. Y tres, la profesión. Que si bien no es algo determinante, porque absolutamente cualquier persona con cualquier profesión o sin profesión incluso, tiene la posibilidad, va a tener la posibilidad de llegar al éxito, cumplir sus objetivos en relación al dinero y el manejo estratégico de esto, pues. Con respecto a la parte administrativa, esta historia comienza desde que decidimos vivir juntos. Exactamente. Cuando empezamos a vivir juntos, automáticamente de una vez diseñamos, porque eso fue estratégicamente diseñado, nuestro sistema administrativo. Sí, es que de hecho, saben que hay una frase que dice que amor con hambre no dura. No sé, en este caso me atrevería a asegurar que amor sin administración adecuada y sin estar conectados en cuanto a las filosofías con el dinero no dura. Nosotros cuando empezamos a vivir juntos en algún momento chocamos porque las filosofías que cada uno de nosotros traía de sus papás en relación al dinero eran fórmulas diferentes, pero eran positivas. Por lo menos existía un sistema de administración en las casas de cada uno. Y lo único era que se manejaba diferente porque por lo menos en tu casa había una división de dinero, o sea, del dinero que era de papá y de mamá, y en mi casa se hacía un solo fondo, que era, o sea, todo el dinero que entraba a la casa de diferentes formas siempre iba a caer en el mismo lado y mi mamá era la que se encargaba de administrar esa parte, como de llevar una contabilidad tal cual como en una empresa, o sea, tenía libros contables y todo de los gastos, ingresos, egresos, todo. Bueno, en mi casa, era una situación similar. Había muy buena administración, pero la filosofía era un poco más pragmática. Era lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, ¿sabes? Era todo muy estructurado, casi que militarmente. Y entonces a nosotros cuando empezamos a hablar de dinero entre nosotros, como dónde ponemos el dinero, o sea, tu dinero, lo que tú ganas, lo que yo gano, tuvimos ahí algunos pequeños encuentros cercanos del tercer tipo, no tan amables. Claro. Hasta que un día nos sentamos y hablamos y dijimos, no, o sea, vamos a optimizar esto, vamos a trabajar así. Y nos inclinamos por tomar lo mejor de las dos fórmulas y sacar lo que chocaba. Y llegamos a la conclusión que para nosotros la mejor fórmula era trabajar como lo que somos, un equipo familiar. Es que yo creo que esa es la mejor parte, o sea, sentarse y planificar, ver qué es lo mejor para ambos, que probablemente no es lo que era mejor para fulanito y sutanito, sino Claro. que crear una fórmula personalizada. ¿Y cómo nosotros organizamos eso? En primer lugar, lo primero que hicimos fue adquirir capacitación. Una cosa es lo que tú aprendes viendo, pero siempre hay que ir un poco más allá. Y en nuestro caso fue fundamental para nosotros, y esto tenemos que decirlo, es una recomendación casi obligada, leer el libro Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Y de allí juntos sacamos los principios básicos, porque es un libro muy fácil de manejar y de entender. Y lo primero dentro de ese planteamiento de las cosas que aprendimos es tener muy claro qué es un activo
¿Y qué es un pasivo? Eso se sintetiza en el hecho de saber qué cosas realmente sacan dinero de tu bolsillo y qué cosas ponen dinero en tu bolsillo. Por otro lado, también era súper importante o sea, llevar como una estructura de todo lo que gastábamos. Nosotros anotábamos absolutamente todo lo que gastábamos desde mercados, cualquier compra pequeña. Bueno, tan así era que nosotros, y todavía lo seguimos haciendo, empezamos a anotar hasta el dinero que se perdía o cosas como una propina, o sea, que le dábamos 100 bolívares a una persona en algún momento, o que pasaba un indigente y pedía dinero y le dábamos un bolívar. Ese tipo de cosas lo anotábamos. Lo que parecía absolutamente ridículo, nosotros lo anotábamos. O Sí, sea, pero es que eso nos ayudaba como a llevar una contabilidad más exacta y saber realmente con qué contábamos. la gran mayoría de la gente no sabe exactamente qué cantidad de dinero a fin de mes le sobra, es un ahorro, se pierde, porque no hay un control. Una cosa es que tú tengas una cantidad de ingresos mensuales y te sirva para cubrir los montos del mes, pero más allá de eso hay que tener muy claro la cantidad de dinero que debemos, si se deben tarjeta de crédito, etcétera, 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 etcétera. Y es Entonces, que hay fugas de dinero que parecen muy pequeñas, pero sí, cuando las sumas a final de mes, resulta que hay una parte que no te está cuadrando y que no sabes en dónde está, pues. sí, son esas pequeñas cositas como los salir y tomarte un café, comerte un dulce y hacer de ese tipo de cosas un hábito, o que saliste y viste alguna prenda de ropa muy barata y lo compraste porque te pareció que era una muy buena idea, pero todo eso a la final suma y genera más problemas que soluciones. Entonces lo primero fue entender eso. Y ojo, volviendo a lo de activos y pasivos, era fundamental entender algunas cosas que uno en el instante siente que son una inversión. Tú dices, uy, esta, no sé, nevera está demasiado barata, vamos a comprarla porque, y aquí viene el error, abro comillas, es una gran inversión porque está muy barata. No, ese tipo de cosas no son inversiones, estás adquiriendo un pasivo, algo, porque lo único que puede ser una inversión es algo que en algún momento te genera dinero. Es absolutamente necesario, y lo fue para nosotros en ese momento, entender los principios básicos relacionados con el tema de la administración del dinero. Ya teniendo conocimiento lo que eran esos principios, entonces empezamos a desarrollar una fórmula. Curiosamente había algo, y esto viene de mi formación familiar. Saben que hay cosas que tus papás te dicen y te dicen y te dicen y te dicen, y tú dices qué fastidio, qué fastidio, qué fastidio, qué fastidio, y pasa el tiempo y en algún momento terminas entendiendo que eso que te estás diciendo tiene un porqué. En este caso, mi papá siempre me dijo que guardara el 10% de todo lo que ganara religiosamente. Y yo siempre pensaba, ok, está bien, pero tal, y pasa el tiempo. Pero no fue hasta este momento, cuando nos mudamos juntos y empezamos a leer y a buscar cosas, donde realmente entendí el valor de eso que mi papá me sugirió durante décadas. ¿Okay? Y esa fue la primera implementación. De todo, absolutamente de todo el dinero que entraba en el mes, nosotros religiosamente guardábamos un 10%. Y ese 10% fue súper importante porque fue lo que nos ayudó a construir la base para poder iniciar nuestro viaje. Fue como el primer paso para de esas cositas pequeñas que van sumando, porque un 10% puede parecer nada, pero realmente si lo vas sumando y lo respetas, o sea, porque es que es algo pequeño que le puedes perder el respeto muy fácil. Es que realmente se trata de eso, de respeto, de disciplina y de crear un hábito. Una vez que se vuelve un hábito, no te pega, no te molesta, no te incomoda, porque ese 10% que tú apartas del dinero que ganas es como el impuesto que tú pagas. Imagínense que están, muy seguramente algunos amigos nos están escuchando, por ejemplo, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos te podrás meter, no sé, pero que no se te ocurra meterte con los impuestos. En los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, pero doy el ejemplo de los Estados Unidos porque es como un ícono en ese tema, ¿no? Así como mensualmente sabes que tienes que pagarle a Hacienda los impuestos, de ese mismo modo tienes que tomarte con seriedad la idea de que todos los meses tú tienes que pagarte a ti mismo
tus impuestos. Y tus impuestos son esos ahorros, ese 10%. Chévere, reúnes ese 10% mensualmente y ese fondo empieza poco a poco a crecer. ¿Qué hacer con ese dinero? Bueno, en función de lo que nosotros habíamos estudiado, la idea era convertir ese 10% que ibas guardando en un fondo, en donde ese fondo lo subdividías en diferentes fondos, ¿ok? Ese 10% se convirtió en un dinero que estaba guardado en el banco, y ese dinero, todos esos 10% mensuales, lo dividimos en 4 fondos que eran sagrados. Uno, inversión; otro para placer; otro, un fondo de emergencia; y la cuarta parte correspondía a la planificación de nuestro viaje. Esto es una de muchas maneras de hacerlo, pero era importante que estuviese estructurado la manera como se administraba y crecía el dinero en ese fondo de inversión, para que después cada uno de esos fondos se utilizara de manera efectiva. El fondo de inversión, como su nombre lo dice, era bueno para poco a poco ir construyendo, ir comprando los equipos que necesitábamos para trabajar eficientemente, ir poco a poco planeando también la inversión en capacitación, etcétera, etcétera, pensando en esas cosas que podían hacer que nosotros posteriormente ganáramos más dinero. El placer pudiese curiosamente estar asociado a cualquier otra cosa, pero ese fondo de placer que nosotros teníamos estaba asociado con algo que es fundamental, que es entender el hecho de que así como tienes que tener disciplina para guardar dinero, para invertir, para un fondo de emergencia, por otros aspectos, también es fundamental que aprendas y tengamos disciplina en guardar dinero para cosas que realmente te hagan sentir bien. Claro, para el disfrute, para unas vacaciones, para pasar un tiempo o sencillamente, no sé, para salir a cenar. Exacto, porque es que de hecho eso es salud. Y, claro, la salud se expande más allá de tu salud física, que en este caso forma parte de eso, pero también se mueve hacia la salud financiera, y esa parte es fundamental. Y por otro lado, bueno, un fondo de emergencia para eventualidades, para problemas médicos, y en nuestro caso en particular abrimos un fondo para todos los gastos, para todas las cosas que tenían que ver con el cumplimiento de ese sueño de emprender nuestro viaje. También creo que es importante mencionar que en algunos casos, bueno, realmente en bastantes casos, mensualmente lográbamos hacer un poco más, y ese fondo no era de 10%, sino que tratábamos como de reducir nuestros gastos a lo mínimo, y entonces quedaba un porcentaje mucho mayor que podíamos de una vez automáticamente meter en esos 4 fondos, y así como aumentar ese dinero más rápido. Porque también es muy fácil decir, no, voy a ahorrar nada más el 10% y te queda más, entonces te lo gastas. Ahí no está la gracia. Exacto. Es muy importante que hayas dicho eso, porque de hecho ese 10% debe ser un mínimo. Esa es como la base, tomando en cuenta de que tienes un sueldo muy justo que te da como para cubrir gastos básicos y de repente algo de como de entretenimiento, pero, o sea, debería ser la base de incluso un sueldo justo. Así mismo es. El segundo punto es todo lo relativo al trabajo en línea. ¿Okay? Esto es un temazo porque realmente, más allá de lo anterior, del primer punto que también es fundamental, la parte administrativa, pero en este caso, en el contexto de la pandemia, de todo lo que está pasando con el COVID, esto es fundamental. En este momento, todo lo que tiene que ver con el sistema educativo y con los métodos para ganar dinero están muy obsoletos. Corresponden a una era que no es la actual. El sistema educativo corresponde a la era industrial. Y hoy en día, después de yo no sé cuántos años de esa época, seguimos utilizando ese sistema educativo, y de paso seguimos pensando en todo este sistema que no es más que un escalafón, en donde vas a la escuela, de ahí vas a la universidad, te gradúas, te empleas y continúas en ese proceso. Y todo pareciera estar extraordinariamente vinculado al hecho de graduarte para físicamente ir y trabajar en una empresa, depender de un sueldo, y que tu vejez, tu futuro dependa única y exclusivamente de tu seguro social, etcétera, etcétera. Todavía hoy en esta época es absurdo que sigamos pensando de esa manera, y esa ha sido una de las razones por las que toda esta crisis global ha afectado tanto a tantas personas. Es que en este momento
puede que se considere como que la modernidad absoluta, pero para estar en el punto que estamos realmente, muchos trabajos siguen dependiendo de la parte física. Demasiado. Y eso es lo que trajo muchísimos problemas en este punto. Entonces ahorita la mayoría de empresas le tocó hacer una migración acelerada a los trabajos en línea, y todo el mundo se quedó como en blanco. O sea, ¿cómo es eso que tengo que trabajar en mi casa? ¿Cómo me acostumbro? Y algunas empresas ya lo venían implementando con algunos días que son los que dan para que las personas trabajen en casa, que si un día o 2 días a la semana. Pero realmente todo esto aceleró muchísimo, muchísimo el trabajo en línea. Y es absurdo porque Internet siempre estuvo ahí y los trabajos en línea siempre estuvieron ahí. Sin embargo, siempre existió la dependencia de que las personas tenían que estar en físico para trabajar en trabajos que pudieron hacer a distancia. Claro, porque es siempre. que es sorprendente porque ha pasado de generación en generación en generación, y por más que hoy en día, no sé, digamos que cada generación es más rebelde que la anterior, pero todavía hay demasiado desconocimiento en relación al poder que tiene la era de la información. Bueno, fíjate que incluso empresas grandes están considerando en este punto cerrar ciertas oficinas y trabajar en línea. Empresas grandes que supuestamente tienen más conocimiento y personas que los asesoran exactamente tema, claro, para llevar, digamos, administrativamente un imperio mejor y todo esto. Ahora, ¿qué quedará para el común? O sea, absolutamente desconocimiento total. Desconocimiento total de una cantidad de herramientas que son increíbles. Y muy curiosamente, ahorita dentro de la pandemia, algunas ideas que quedaban por allí, como que sistemas, mecanismos para ganar dinero, que se estaban usando de manera muy a modo de test, por decirlo de alguna manera, a modo beta, explotaron con el asunto de la pandemia, porque claro, o sea, se trata de una masa gigantesca de gente que está desesperada porque está perdiendo dinero, porque le están quebrando las empresas, y se han visto forzadas a irse a lo digital. En nuestro caso, nosotros, en el momento que llegó toda esta problemática y en el momento en que todas las empresas empezaron a migrar de lo físico a lo digital, y todas las personas, por supuesto, particulares, nosotros ya teníamos 4 años haciendo esto. ¿Okay? Entonces, estábamos nosotros sentados trabajando y llegó el mar de gente. La masa de gente a la posición en la que nosotros nos encontrábamos, y ya le habíamos sacado bastante beneficio, porque de hecho viajamos, recorrimos Sudamérica y seguimos planificando nuestros viajes de aquí en el futuro, justamente basado en eso. De que ya nos había dado tiempo de entender perfectamente cómo funcionaba el sistema, o no perfectamente, pero sí cómo nosotros nos podíamos mover dentro de ese mundo, alcanzar nuestros objetivos, financieramente tener los ingresos que requeríamos para cubrir nuestros gastos básicos y también nuestro viaje. Sí, es que está interesante que digas que tocaste el punto de no manejar a la perfección el mundo digital, porque justamente se trata de eso también. Nosotros, aun cuando tenemos ya 4 años, seguimos aprendiendo, nos hemos dado cuenta de muchos errores que hemos cometido. Cosas que hoy nos estamos dando cuenta que cuando empezamos a trabajar en el mundo digital debimos haberlas hecho en ese momento y no ahorita. Pero bueno, ya nos dimos cuenta de eso y ya estamos tomando cartas en el asunto. Bueno, también es que nosotros comenzamos completamente a ciegas. Sí. O sea, nosotros fuimos el conejillo de India de nuestras casas, y todavía creo que seguimos siendo, entre compañeros y profesionales que tenemos al lado y todo. Mucha gente se te acerca y te dice así como que, pero de verdad, o sea, no tiene... Sí, todavía no se entiende. Sí, pues, o sea, como que sí te da el dinero para eso, o sea, y tú no vas a un trabajo y viajas. Cónchale, sí. Porque esto podría uno asociarlo exclusivamente con el hecho de lo que ves en Sudamérica. Pero más allá de eso, nosotros nos encontramos, por ejemplo, mientras vivíamos en Lima, parte de las personas que vivían allí en el lugar en el que estábamos eran unos médicos, uno norteamericano y una doctora canadiense, que estaban haciendo en Lima un estudio de, no sé, de bacteriología, yo no sé qué cosa. Ellos se nos quedaban mirando, y cuando nosotros les decíamos, no, ¿tú qué haces? Bueno, yo soy médico y no sé qué tal. ¿Y tú qué haces? Bueno, nosotros somos diseñadores gráficos y vivimos
en línea mientras recorremos Sudamérica, etcétera, etcétera, y volteaban la cabeza así como cuando le silbas a un perro. Y a nosotros se nos hacía absurdo el hecho de que una persona que viene de un país desarrollado, de primer mundo, te vea cuando le hablas de trabajo en línea, de que son dos locos que andan por ahí con una computadora viajando. Exacto. Entonces es curioso. Esto dice mucho porque te das cuenta de que no se trata de que en Sudamérica y en que en los países en desarrollo la gente todavía no entiende el mundo digital. Se trata de que una gran porción de gente a nivel global todavía no lo entiende. Y justo por eso la crisis de la pandemia les pegó de una manera tan fuerte y tan profunda a tanta gente. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de trabajar en línea? Y no solamente beneficios generales, sino cómo esto nos ayudó mucho justamente en este preciso momento que estamos viviendo. Una de las razones principales fue que durante todo este tiempo no tuvimos que salir de nuestra casa para exponernos, sino que siempre trabajamos, siempre trabajamos desde casa y nuestra rutina no cambió para nada. Lo único que cambió fue que de repente no podíamos salir tanto a hacer ejercicio como queríamos, o por lo menos caminar, que a nosotros pasear, nos encanta caminar. O uno tomarse un café por allí en algunas de estas zonas bonitas que están cerca de casa. Pero digamos que eso, sí, o sea, la rutina de trabajo, que es como a lo que te ves forzado día a día, no cambió para nada. En lo absoluto. Otra de las cosas súper importantes es que todo nuestro trabajo, como estaba en línea, las plataformas con las que trabajábamos nos permitían tener ingresos en una moneda mucho más sólida que en la que estamos actualmente. O Exacto. En la que puede estar cualquier país, que siempre se busca como proteger tu dinero en dólares o en alguna moneda euros, como yenes, etcétera, etcétera. Alguna de las monedas que sean más fuertes a nivel global. Lo importante es que con todo el proceso que estamos viviendo, los mercados han fluctuado mucho, las monedas se han tendido a devaluar y nosotros teníamos el respaldo de tener nuestros ingresos. Y nuestros ahorros. Exacto, nuestros ingresos y nuestros ahorros en una moneda sólida. Otro de los beneficios de trabajar en línea es el hecho de que puedes acceder de una manera muy sencilla a diferentes fuentes de ingreso y de trabajo. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros somos diseñadores gráficos, ¿ok? Y somos artistas digitales. ¿Qué pasa? Que si tú te empleas en una empresa y trabajas como diseñador gráfico, pierdes de manera automática la oportunidad, o sea, en horario laboral, de conectarte con otras fuentes de ingreso, ¿ok? Pierdes la oportunidad de escudriñar un poco en otras cosas. Y de diversificar también. De diversificarte, correcto. De no atarte y esclavizarte de manera exclusiva al hecho de el empleo. No, y también la dependencia de que todos tus ingresos vienen de una sola persona. En nuestro caso, bueno, nosotros trabajamos en diferentes plataformas para freelancers, ofreciendo nuestros servicios a diferentes partes del mundo, y tenemos clientes en cualquier idioma que se les ocurra. Bueno, afortunadamente todos hablan inglés, pero hemos trabajado con clientes dentro de los Estados Unidos, en la India, en Europa, en Japón, qué sé yo. Entonces, si en nuestro caso, como artistas digitales, como diseñadores gráficos, hubiésemos estado empleados, metidos de cabeza en una empresa, en una oficina, en un estudio, esa posibilidad se pierde por completo. Y lo mejor es que lo puedes hacer absolutamente, o sea, conectarte con cualquier persona de cualquier parte del mundo sentado frente a tu computadora. Y otro de los beneficios, uno de los que resulta más, cool para nosotros como artistas, como viajeros, como fotógrafos, como diseñadores, es el hecho de que trabajar en línea, trabajar como freelancer, te da la posibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo. Nosotros en la primera fase de nuestro viaje estuvimos recorriendo Sudamérica, viviendo en 4 países diferentes, estuvimos en 20 y pico de destinos de diferentes tipos, y siempre estuvimos con nuestra oficina en El Morral, donde llegábamos, abríamos nuestras laptops y trabajábamos. Eso es extraordinario, sobre todo para quienes vivimos del arte, o para quienes, digamos que toda la parte de la creatividad forma parte de tu fuente de ingresos. Esto es fundamental. De hecho, yo creo que en algún momento todos los artistas, todos los diseñadores y todo el mundo, pero específicamente hablando de quienes viven del trabajo creativo, es fundamental
el poder tener la libertad de viajar, de que un día esté tu oficina en Lima y salgas y vayas a Barranco y veas todos los grafitis que hay en Barrancos en Lima, y al siguiente día o a la siguiente semana estés en Cusco y terminas de trabajar. Bueno, es que justamente lo que te comentaba ayer, que viendo en la televisión un estudio que decía que los trabajos creativos necesitaban como tener mucha más flexibilidad. Y creo que muchas personas se pueden frustrar. Bueno, yo ya pasé por eso. Sí. Fácilmente trabajando en un estudio encerrado y tienes que ser creativo. Sí, de hecho es bastante incongruente el hecho de que te den un trabajo para que trabajes creativamente, pero te metan dentro, o sea, como una rata dentro de una jaula. Blancas, o sea, ahí. Una cosa va totalmente en contra de lo otro, y es algo que pasa bastante. Muy pocas empresas relacionadas con el mundo sobre todo el diseño gráfico, que está como en el umbral entre el trabajo convencional y un trabajo relacionado con arte. Pero muchos dueños de empresas de diseño gráfico no son artistas, y entonces pretenden que el diseñador trabaje como un banquero, no sé. Es hacerte ver un trabajo creativo como un trabajo normal, y cuando eso sucede, la parte creativa muere por completo y se convierte en un trabajo mecánico. En nuestro caso, nosotros no tenemos jefe, trabajamos por cuenta propia, y ojo, esto es muy importante, sobre todo para los amigos, artistas digitales y artistas en general. Y siempre, esto es algo que van a escuchar mucho en cada uno de nuestros podcasts: ser freelancer no es la meta final, ¿ok? Se trata de mucho más que eso. Ser freelancer y ser trabajador independiente es solo el principio de las cosas que realmente tenemos que buscar. Esto es una de las cosas que hemos aprendido en relación a todo lo que tiene que ver con el dinero y con las finanzas y el crecimiento financiero. La meta tiene que ser construir una columna de activos, ¿okay?, que te generen dinero basado en tu obra, en lo que tú haces como artista. No necesariamente tiene que ver con ser freelancer, porque cuando eres freelancer tienes un jefe, y ese jefe eres tú mismo. Y créannos que realmente cuando tú eres tu jefe puedes llegar a ser mucho más tirano que un tercero, ¿no? Exacto, porque realmente cambias el trabajar 8 horas al día por trabajar muchas más. Además de eso, yo creo que hay una característica general del artista, que es esa... La pasión. La que pasión. Trabajan por pasión. Y que entonces... nunca está conforme. O sea, siempre sientes que tu obra le falta algo, que hay algún detallito que... O buscar perfeccionarlo, algo que pudo ser mejor y... Bueno, a ti te ha pasado muchas veces con el trabajo con la ilustración. Claro. Entonces, bueno, hay que moverse hacia otras cosas. Es un punto extraordinario, y para nosotros fue la salvación. Porque si no hubiésemos conseguido estas plataformas para trabajar de manera independiente y ser freelancer, no hubiésemos reunido el capital que en este momento estamos invirtiendo para lo segundo, que debió ser parte de lo primero. Ojo, que es no solo trabajar como freelancer, sino hacer que tu obra trabaje para ti mientras duermes. Justamente en eso es que estamos trabajando ahorita. Y como tercer punto, ya para finalizar, sería la profesión. En nuestro caso, nosotros somos diseñadores gráficos, pero como mencionamos anteriormente, no es una limitante. La cuestión es que te puedas mover con tu trabajo, lo que hagas, cualquier oficio que tengas dentro del mundo digital. Nosotros ponemos este ejemplo porque es lo que nosotros hacemos y sobre lo que tenemos conocimiento, pero cabe destacar que no es una limitante. Lo que sucede en este momento es que muchas empresas han tenido que migrar rápidamente hacia la parte digital, y obviamente ha aumentado muchísimo el trabajo. Porque es que en cierto punto el diseño gráfico a veces se volvía como opcional. Uno veía muy seguido, por ejemplo, empresas, sobre todo pymes y pequeñas empresas en ascenso, que ellos mismos, qué sé yo, hacían un logotipo, hacían un diseño. No, y para ponerlo como sencillo, si tienes un puesto de comida en la mitad de la calle, perfecto, o sea, estás en una esquina, pasa la gente por el frente y puede ver tu producto, lo que vende, pero si ese negocio está cerrado, no hay gente en las calles, no puedes ver qué es lo que estás vendiendo, sino que nada más trabajas por delivery, y entonces te toca llevar tu producto a una imagen para que entre en redes sociales y todo este proceso se empiece a dar. Y bueno, ¿quién hace eso? Diseñadores gráficos, y
por eso es que ha aumentado tanto el trabajo. Además de eso, la vara en ese sentido ha subido mucho. O sea, hay mucha gente haciendo mucha publicidad en línea dentro de las redes sociales y compiten mucho por la atención de quienes están en línea viendo esas publicidades, viendo esas publicaciones. Y la única manera de que llegue el mensaje y de diferenciarse es con un buen material de diseño gráfico y por supuesto una buena estrategia de marketing. Pero se ha vuelto fundamental. Antes era opcional, ahora es algo fundamental. Pero bueno, el punto es que esta profesión en particular está en alza. ¿Okay? La crisis ha hecho que ciertos tipos de productos y de servicios se vengan para abajo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver obviamente con turismo. Pero muchas empresas que están relacionadas con el mundo digital, con el diseño gráfico, con el almacenamiento en la nube, empresas como Zoom, por ejemplo, se ha ido en alza. Y nuestra profesión es una de esas profesiones que está en un muy buen momento dado a la altísima demanda que ha generado en el mercado la misma crisis de la pandemia. Por eso es que les comentábamos anteriormente que estas 3 cosas que hemos puesto en práctica es algo que llevamos tiempo planificando, no son decisiones que tomamos hoy en la tarde y decidimos implementarlas para que den frutos automáticamente, sino son pequeñas acciones que van sumando dentro de un marco de muchas cosas. Y lo más importante no es que se trata de una ola que ya pasó y que quienes como nosotros hace 4 años, 5 años, 10 años empezaron a trabajar en el mundo digital, ya somos los únicos que obtuvimos los beneficios de eso. No, al contrario, es algo que apenas está empezando. Y es el momento de que tú, que nos estás escuchando y que te encuentras en una situación crítica a lo mejor, o sencillamente a lo mejor no crítico, pero que le quieres dar un cambio a tu vida, quieres viajar, prepararte para que cuando termine, porque tarde o temprano va a terminar la crisis del COVID, quieres, no sé, conocer al mundo, bueno, este es un momento extraordinario para que te prepares y cambies tu vida, cambies la manera como haces dinero, cambies la manera como te administras y optimices tu mundo. Y bueno, sí, tal y como lo comentaba Aris, se trata de eso, de tomar buenas decisiones y no de suerte, de capacitarse, de invertir en capacitación y también ser disciplinado. Si no hay disciplina, independientemente de la profesión que tengas, si eres artista, si eres diseñador gráfico, doctor o lo que sea, pero si no tienes disciplina, si no organizas tu vida y si no te mantienes a la vanguardia, conectándote con las tendencias, inevitablemente te vas a ver afectado por una crisis gigantesca como esta o pequeña. No, y tener muy claro de que si tienes un plan estructurado es algo que te puede dar resultados en muy poco tiempo. Mejor considerarlo porque no sabemos cuándo vamos a salir de este tiempo que estamos viviendo. Probablemente muchas cosas van a cambiar de ahora en adelante y mejor estar preparados para eso. Y aquí vamos a estar nosotros para brindarles todo nuestro apoyo. No duden en escribirnos por nuestras redes sociales, aquí abajo en los comentarios si nos estás escuchando en YouTube, ponerte en contacto con nosotros para asesorías o para lo que sea. Entonces, chévere. Un abrazo muy grande. Un abrazo inmenso y nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho.